poco la gente, así que creo que ya podemos dar inicio a la sesión de hoy. Buenas tardes a todos, me llamo Mario Tercero, soy de Bolivia, ingeniero geotecnista como los demás colegas, y voy a ser el moderador el día de hoy en la presentación del Dr. Walter. Les doy la bienvenida en nombre del Grupo de Jóvenes Geotécnicos de Latinoamérica al tercer seminario del desafío de diseño geotécnico latinoamericano. Muchas gracias a todos por participar en la sesión de hoy y espero que también participen en el desafío. Ahorita voy a hablar un poco más de ello. El desafío de diseño geotécnico latinoamericano 2020 es una invitación a toda la comunidad geotécnica de Latinoamérica a resolver algunos problemas recurrentes en la práctica profesional de acuerdo con los métodos de cálculo y diseño de su país. La idea es que cada profesional utilice las herramientas, los métodos de su día a día en su trabajo para luego acumular todos los datos que se están de este desafío que se están haciendo a nivel Latinoamérica y también a nivel global para luego hacer una comparación. Es un evento impulsado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, organizado inicialmente por la CAPG, que es el grupo corporativo de la internacional, y que como grupo de jóvenes geotecnistas estamos apoyando para tratar de conseguir el mayor alcance posible y la mayor cantidad de respuestas posibles para tener más datos con los cuales estudiar, ¿no? La encuesta forma parte de una encuesta internacional cuyos resultados serán analizados y compartidos en el Congreso Internacional de Mecánica de Suelos en Sydney de 2021. De todas formas, nosotros en la última semana de diciembre, que aún por confirmarse, haremos una presentación de los resultados preliminares que estamos obteniendo de nosotros como sociedad latinoamericana. La encuesta consiste en resolver 10 problemas, dentro de los cuales se encuentran problemas de fundaciones superficiales, fundaciones profundas, diseños de taludes y diseños de muro de contención. Las respuestas son anónimas, aunque el que quiera puede llenar sus datos y poner sus nombres. La idea ahí es que nadie se sienta comprometido. No es una competencia, en realidad es justamente para enriquecer y ver el estado del arte en lo que es el tema del diseño. Animamos a los participantes a responder la mayor cantidad de ejercicios que les sea posible, no es obligación hacerlos todos. Con el envío de 2 ejercicios resueltos, sí cabe destacar, se les enviará un certificado de participación del desafío y de participación en esta serie de webinars que estamos organizando. Adicionalmente, la información relevada durante el desafío será compartida con todos los participantes y las sociedades interesadas. Hasta ahora contamos con los participantes de 15 países latinoamericanos, desde Argentina a Tierra del Fuego, la Punta del Sur, hasta México. Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, y capaz alguno que me haya pasado entre medio, una disculpa. E incluso ya hemos tenido participantes de Italia e India en nuestra iniciativa. La ventaja, nosotros como grupo de jóvenes, originalmente el desafío estaba en inglés, entonces nosotros como grupo de jóvenes hemos traducido al español todos los problemas justamente para facilitar e incentivar la participación de los geotecnistas latinoamericanos. Tenemos participación de profesionales en el ámbito de la ingeniería civil, geología, estudiantes, académicos, dentro de los cuales una mayoría hemos detectado que son consultores de diseño. Hemos visto que hay miembros de empresas constructoras, consultores en generales y contratistas. En este tercer seminario se analizarán algunos conceptos básicos sobre el diseño y construcción de sistemas de contención y sus procedimientos constructivos. Nos acompañará el día de hoy el doctor Walter Paniagua, profesor de México, con una muy reconocida trayectoria. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Ingeniería en Mecánica de Suelos,
por UNAM y estudios de doctorado en la misma especialidad. Desde 1981 se ha desarrollado en la industria de las cimentaciones profundas, excavaciones y construcción geotécnica, en actividades de construcción, diseño y control de calidad. Desde 2003 es director general de Pilotec. Participa en el comité dictaminador de peritos profesionales en geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el subcomité de cimentaciones del Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México y en los comités de Slurry Walls y Energy Foundation del Deep Foundation Institute. Él es presidente del Comité Técnico de la Internacional, el TC214, que es correspondiente a suelos blandos, soft soil, de la Sociedad Internacional. Ha publicado más de 70 artículos técnicos en simposios y congresos nacionales e internacionales y es coautor de 5 libros. Profesor de la especialidad de geotecnia de la UNAM, miembro titular de la Academia de Ingeniería de México. Antes de empezar con la presentación del Dr. Walter, me gustaría decirles a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat, las cuales serán leídas al finalizar la presentación. Si queda alguna pregunta sin responder antes de cerrar la sesión, se las haremos llegar al disertante y la respectiva respuesta a la persona que preguntó. Entonces, doctor Walter, le doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y si estamos todos listos, nos puede compartir su pantalla y empezar con la presentación. Muchas gracias, Mario. Muy bien. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve bien. Ok. Pues muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches a todos. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Siempre compartir con los jóvenes es gratificante para mí, sobre todo a los más jóvenes, como mi amigo Pablo Torres de Argentina, que lo veo por ahí conectado. Saludos, Pablo. En fin, esta iniciativa del grupo de jóvenes de la Sociedad Internacional de participar en este asunto me parece extraordinaria. Creo que necesitamos más presencia de latinoamericanos en la sociedad internacional y esto pues nos ayuda muchísimo, ¿no? El día de hoy quisiera compartir con ustedes una charla acerca de excavaciones urbanas y las afectaciones que tienen a los vecinos colindantes. Listo. El asunto de las excavaciones urbanas se ha complicado enormemente en los últimos años. Aquí les muestro algunos ejemplos de excavaciones en la Ciudad de México. Estos son los récords y hay diferentes tipos de excavaciones aquí en estas fotografías. En la zona que nosotros decimos del lago, que es con espesores de arcilla muy grandes, arcilla muy blanda y compresible, excavaciones de 40 metros, y en suelos un poco más firmes hasta 50 metros. Son excavaciones que representan un reto importante, creo yo. En la ciudad de Monterrey, que por cierto, aquí nuestro presentador Mario conoce muy bien por razones personales, tenemos también diferentes tipos de sistemas de excavación, pero también récords importantes. Y en otra ciudad, es la tercera ciudad más grande de mi país, de México, en Guadalajara, pues tenemos también diferentes sistemas y diferentes condiciones de suelo. O sea, este problema aparentemente lo tenemos en todos lados, porque el espacio subterráneo cada vez es más requerido. Vamos a ver aquí una imagen de una excavación, pues yo diría importante, es de 41 metros de profundidad, en una zona de suelos aluviales y combinado con suelos volcánicos al fondo. Como pueden ver, la contención está formada a base de un muro pantalla y luego concreto proyectado, y todo está contenido con anclas y cartelas de concreto en las esquinas. Yo creo que la logística de la excavación, en este caso, pues es impresionante. La rampa de descenso, por ejemplo, los taludes están protegidos también con concreto lanzado, inclusive tiene un puente hacia la calle para el acceso de los camiones, para poder construir las anclas de la parte de esa colindancia, como se ve aquí. Alcanzan ustedes a ver aquí una plataforma para poder tener instalaciones concernientes a la obra, bodegas, oficinas y otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de excavaciones requieren una gran conjunción de el procedimiento constructivo que va íntimamente ligada con el diseño. Ojalá al final de la charla los haya convencido de esta situación. Bueno, los temas que vamos a ver son la parte primera, sistemas de contención, muros pantalla, colados en sitio y prefabricados, muros Berlín, tablestacas de concreto de acero, pilas, concreto lanzado y algo de soil mixing, así muy por encima. La segunda parte, sistemas de apuntalamiento.
y son los que están enlistados ahí, y al final a la afectación de los colindantes. Quisiera hacer énfasis en que la parte uno y la parte 2, los sistemas de contención, no funcionan sin los sistemas de apuntalamiento, excepto por ahí en algún caso en particular que vamos a ver. Se necesita, por un lado, un sistema de contención, el que ustedes que escojan, de acuerdo al tipo de suelo, las restricciones que tengan en el sitio, el equipo disponible, etcétera. Y por otro lado, deben tener ustedes un sistema de apuntalamiento que a su vez también está regido por las limitaciones de deformaciones que deben tener en el momento de excavar, el equipo disponible y, por supuesto, las condiciones del suelo. Entonces, al combinar esas dos, es que tenemos nosotros un sistema de excavación, pues, eficiente. Vamos a ver. Lo que estoy tratando de explicar es lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos los sistemas de contención que mencioné y del lado derecho los sistemas de apuntalamiento. Pero resulta que un sistema de contención, por ejemplo, muro pantalla, puede combinarse con cualquiera de los sistemas de apuntalamiento que ven ustedes del lado derecho. Y lo mismo en el caso de las tablas estacas o en el caso de las pilas que formen muros o en el caso del concreto lanzado. Entonces, el que escojamos un sistema de contención depende, por ejemplo, la existencia o no de agua, y el que escojamos un sistema de apuntalamiento del lado derecho depende a su vez de las condiciones locales. Entonces, vamos a ver cada uno de estos temas y creo yo bastantes ejemplos de cómo se combinan estos procedimientos. En el mundo, en general, las contenciones de las excavaciones están repartidas más o menos así. La que mayor tiene son pilas, después muros pantalla y después diversos sistemas. Entonces, entre pilas y muros pantalla tenemos la mayor parte de las contenciones en el mundo. En cada país es diferente, repito, por las condiciones del suelo y también las necesidades de excavación. No todos lados necesitan excavaciones de 50 metros, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces la primera parte, los sistemas de contención, y empezamos con el más popular, los muros pantalla. Esto de los muros pantalla es un muro que se construye, se excava, se coloca el acero igual el concreto en el perímetro de la edificación que nos interesa. Aquí este es un plano, es un croquis real de un proyecto en el cual se requiere hacer la contención en el perímetro para después hacer una excavación apuntalada de cierta manera. Entonces, lo primero que se hace es un despiece de los muros, les llamamos muros primarios y secundarios, ahora explico por qué, donde estamos ajustando las medidas de cada panel para poder completar la longitud del perímetro de la colindancia que nos interesa. Una vez que tengamos hecho esto, entonces pasamos a excavar cada panel. Cada una de estas rayitas que tengo aquí, por ejemplo, esta de 5.38 metros, es un panel que aquí en este ejemplo está marcado de 6 metros. ¿Sí? Entonces, cada panel se excava a su vez en 3 posiciones. La posición A, con la herramienta que vamos a ver en un momento, luego la posición B, saltándose un tramo, y luego la posición C. En este ejemplo, cada posición de la cuchara que está excavando abre 2 metros, entonces aquí en este ejemplo estamos haciendo un panel de 6. Pero hace un momento veíamos que hay paneles más pequeños. ¿Cómo los hacemos? Pues excavamos una posición de 2 metros, otra posición 2 metros, y en medio excavamos una posición de lo que nos falta. Entonces podremos hacerlo entre 4 y 6 metros con esta herramienta. ¿Por qué lo hacemos así en forma alternada? Bueno, pues porque cuando excavamos la posición A, tenemos suelo de los dos lados y la herramienta baja verticalmente. Luego saltamos a la posición C y tenemos la misma situación. La posición C entonces ya no nos interesa cómo queda porque nuestra orilla del panel es la que estoy señalando ahora mismo en la pantalla. Si nosotros, por otro lado, hiciéramos primero la A y luego la C, cuando estamos excavando la C, del lado derecho tenemos suelo y del lado A vamos a tener algún lodo de excavación. Entonces, la herramienta tiende a patear hacia donde no tiene suelo y nos queda después en la posición última un panel curvo y no podemos colocar el acero de refuerzo. Entonces, cada panel se excava de esta manera y en la siguiente figura que tenemos aquí el panel primario, el 1, luego otro panel primario 2 y luego panel primario 3, etcétera. Y dejamos aquí sin excavar o pendientes de excavar un panel que le vamos a llamar secundario, que se excava entre 2 paneles primarios. En un momento explico cuál es la diferencia entre estos 2 paneles. Aquí tenemos una fotografía de 2 cucharas trabajando simultáneamente. Van a ver ustedes, esta cuchara usa una cuchara mecánica
tiene las grúas dos cables, cada uno con un malacate. Entonces, con uno de los cables ustedes levantan hacia arriba y hacia abajo la cuchara y con el otro accionan un juego de poleas que abre y cierra las valvas de la cuchara. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí en este video. Esta cuchara que está aquí tiene 40 centímetros de ancho, es para un muro de 40 centímetros de ancho. Y está excavando en presencia de lodo bentonítico para estabilizar la excavación. La siguiente video, que es este de acá, está excavándose un muro de 60 centímetros de ancho. Aquí lo que nos permite la verticalidad de la calidad de la excavación es el peso de la cuchara por un lado y por otro lado el cuerpo o esta parte superior arriba de las valvas que tiene la cuchara, que es la que nos va guiando junto con la excavación la verticalidad. Mientras mayor peso tengamos en la cuchara, vamos a poder atacar suelos más competentes o más duros y mientras más alta sea la cuchara, mayor verticalidad vamos a tener. Para lograr una buena calidad del muro, lo que debemos cuidar son los lodos de excavación. Esta otra cuchara es una cuchara un poco más sofisticada, es mucho más alta que las que vimos hace un momento. Esta tiene como 6 metros de alto y abre 3.4 metros de ancho. Entonces, pues una cuchara mucho más grande. Aquí está excavando un panel de 80 centímetros de ancho. Y tiene un gato que acciona las valvas para que abran o cierren. En particular, esta está conectada al sistema hidráulico de la grúa que está aquí a la izquierda, la grúa, la máquina blanca que está aquí, y es una grúa hidráulica, por eso podemos conectarla directamente a la almeja o a la cuchara. ¿Sí? Entonces, aquí estos carretes enredan y desenredan las mangueras hidráulicas que llevan el flujo hidráulico al gato que está en el fondo, que abre o cierra las valvas. Esta cuchara, por supuesto, pues tiene mayor capacidad que las otras y puede accionar a través de un gato el cierre y forzar la mordida en cada uno de los paneles. Otra manera de hacerlo es mediante una hidrofresa, que es como esta que se ve aquí. Cuando los paneles son de más de 60 metros de profundidad, y usted me va a decir, bueno, ¿quién quiere hacer una excavación de tanta profundidad? Bueno, con esto se pueden hacer paneles, se han hecho en muchas partes del mundo, incluyendo México, de hasta 150 metros de profundidad, paneles de muro pantalla. Entonces, estas son dos ruedas que van cortando el fondo y se va inyectando lodo, en este caso bentonítico, para ir sacando el corte de la perforación o de la excavación mediante una bomba que está en la punta de la máquina. Estas máquinas son para excavar o mayor profundidad o suelos mucho más duros, puede excavar roca, por ejemplo. Ahora mismo una obra que se llama Gran París, que es una obra que está en el perímetro de esa ciudad, está ahí, hay un sinnúmero de máquinas de estas, ¿no? Hay más de una docena de estas máquinas. Si ustedes quieren analizar la estabilidad de estos paneles, pues tendrán que recurrir a elementos analíticos como este, en el cual interviene para el factor de seguridad los parámetros del suelo, la resistencia no drenada, el peso volumétrico del lodo de excavación, las dimensiones de la zanja, fundamentalmente el largo de la zanja. Si ustedes excavan una zanja muy cortita, por ejemplo, de una sola mordida, entonces el efecto tridimensional en las orillas ayuda a que esta zanja sea estable. Si excavan una zanja muy larga, como ustedes, esto está en el denominador, si excavan una zanja muy larga, entonces el efecto tridimensional se pierde en el centro y entonces tenemos mayor inestabilidad. Entonces es importante revisar la estabilidad de las zanjas estas. Y como les decía, generalmente se mantiene la estabilidad mediante lodos de perforación, ya sea lodo bentonítico como el de esta fotografía o lodo con polímeros. Entrar al detalle de este asunto se nos sale un poquito de la charla, vamos a dejarlo pendiente o para las preguntas. Aquí tenemos una máquina que está pegada a la colindancia. Resulta que los arquitectos, cuando estamos hablando del espacio subterráneo, nos piden que nos acerquemos pues a cero, que tengamos cero distancia entre la excavación del panel de muro pantalla y la colindancia. Esto nos provoca problemas porque con el cabeceo de la máquina en el momento que excava la posición de suelo y jala la mordida, cabecea un poco la pluma de la grúa y eso nos genera peligro de pegarle al vecino, por ejemplo, en este caso este edificio. Si por otro lado tenemos colindancias
un poquito más chaparritas que a la altura de la máquina, aquí sí podemos acercarnos pues, prácticamente a cero, como se ven estas dos fotografías que tenemos aquí. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado nada más. Si los edificios son altos como en la fotografía anterior, yo sugiero separarse cuando menos 15 centímetros. Aquí tenemos una pieza metálica, aquí tenemos el acero de refuerzo ya colocado en el panel primario y tiene una pieza metálica aquí colocada a un lado que forma una llave de cortante. Esta pieza nos distingue los paneles primarios de los secundarios. Después del fraguado inicial se retira esta pieza y entonces queda el panel primario con esta sección, producto de la pieza que acabamos de ver. Puede ser en forma circular y el panel secundario entonces lo vamos a colocar dentro de esta llave de cortante que quedó formada en el panel primario. Esta es la diferencia entre el panel primario, que tiene estas juntas metálicas, o el panel secundario que no lleva estas juntas y entonces se traslapa un poco con el panel primario como se ve en la fotografía. Esta junta circular es la más sencilla que hay en el mercado, pero también podemos tener juntas de otra geometría, por ejemplo estas trapezoidales que llevan una ranura en uno de los extremos que le decimos portabanda, porque ahí es donde se coloca esta banda hojillada de PVC. Esta banda hojillada de PVC, la idea es que durante el colado del panel primario que tenemos aquí, quede la mitad ahogada en el concreto, sacan ustedes la junta después del fraguado inicial y cuando construyen el panel secundario, la otra mitad de la banda se integra al panel. Y entonces la entrada de agua fuera de la excavación se ve entorpecida y nos favorece la impermeabilidad de la excavación. Otra manera de atacar este problema, más eficiente creo yo, es mediante estas juntas que se extraen en forma lateral, no hacia arriba. Aquí lo que se hace es que se coloca el concreto en el panel primario, como ven aquí. Está aquí la banda colocada a la mitad dentro del panel primario. Se esperan ustedes al fraguado final, excavan después el panel secundario y sacan la junta de forma lateral, como está aquí en la flecha. Y entonces les queda aquí la llave de cortante y la mitad de la banda hojillada lista para recibir el concreto del panel secundario. Estas juntas son un poquito más sofisticadas. Aquí tengo la imagen de cómo son. Se requiere además que por la parte de atrás tengan una preparación para que entre este aditamento, con el cual vamos excavando el panel secundario pegadito a la junta para después poderla sacar lateralmente. Aquí tengo otra imagen de una de estas. Noten que tiene aquí la ranura portabanda, como las otros trapezoidales que habíamos visto. Y en el sitio aquí tenemos este panel primario ya construido del lado izquierdo. El concreto formando la llave de cortante, la banda a la mitad y que están a punto de retirar la junta lateralmente hacia la excavación del panel secundario. Esta es la idea, que quede entonces la banda hojillada ayudando a la impermeabilidad entre las juntas del muro. Para el acero de refuerzo, pues no hay mucha ciencia, sencillamente es acero longitudinal y acero transversal. Normalmente se hace en dos parrillas, una lado interior, digamos, de la excavación, del otro en el lado exterior, y se coloca dentro de la excavación con ayuda normalmente de una grúa, como se ve aquí en la fotografía. Se acostumbra a colocar separadores circulares que vayan dando vuelta para que desciendan y cuando desciende el acero vaya dando vuelta el rodete de plástico y no arrastre material. Vean ustedes aquí la colocación de este panel de acero de refuerzo. Tiene dos cosas interesantes que podemos observar. Una son estas preparaciones que tienen triplay y poliestireno a la altura de la conexión con las losas de entrepiso y la losa de fondo de los sótanos que se están construyendo. Entonces, cuando ustedes excavan, retiran este material y conectan con la losa. La otra es esta, pues vamos a decir, aglomeración de acero de refuerzo dentro del panel, porque esto es una columna. Eso quiere decir que el edificio va a descargar la columna, va a transmitir la carga directamente aquí, donde está esta mayor cantidad de acero de refuerzo. Noten que coincide con la trave y con la contratrave de la losa de fondo. Entonces, la columna está integrada al muro pantalla.
en este caso. Voy a adelantar a la otra y esto lo vamos a parar. Entonces, esta se ingresa dentro de la excavación sin mayor trámite. Aquí están los rotes que hablábamos. Y también se acostumbra a rigidizar un poco estos paneles con ayuda de varillas o barras que están en forma de cruz o de X aquí adentro, y se acostumbra a soldar esas eh, barras de rigidez. Muy bien. Después se coloca el concreto y se acostumbra a colocarlo mediante una tubería que se conoce como tubería TREMI para vaciarlo desde el fondo del panel hacia arriba. Además, en el caso de los paneles de muro pantalla, a diferencia de las pilas perforadas, se acostumbra a colocar 2 o 3 tramos de tubería. Aquí, si estuviéramos en una ciudad más avanzada, como en Alemania, por ejemplo, estaremos vaciando con una unidad de concreto aquí y con la otra unidad al mismo tiempo acá. La idea es acortar el recorrido del concreto dentro del panel y bajo lodo. Entonces, si colocamos con una sola tubería al centro, tendremos que pedirle, en el ejemplo que veíamos de 6 metros, 3 metros hacia un lado y 3 metros hacia el otro. Para evitar exigirle eso al concreto, están colocados aquí, este está a 2 metros, luego a 2 metros y luego a 2 metros. Entonces estamos pidiendo realmente un recorrido muchísimo menor al concreto. Por supuesto, la trabajabilidad debe ser muy alta, el revenimiento debe tener cuando menos 22 centímetros. Aquí tenemos otro ejemplo de las dos tuberías. Aquí lo que se hace entonces es que se vacía la mitad de la unidad en una tubería, suspenden y vacían la otra mitad acá de este otro lado. Aquí tenemos unos paneles ya terminados. Tomen en cuenta, por favor, que la cimbra, la formaleta que le da el aspecto al muro pantalla es el suelo. Entonces, si nosotros hemos tenido caídos en el suelo durante la excavación, por ejemplo, producto de un mal diseño de lodo, eso se va a ver reflejado en que se rellenan de concreto y se ven unas protuberancias a lo largo de la excavación. Aquí ya se demolieron esas protuberancias, esta se ve un poquito mejor, pero tenemos otros ejemplos diferentes. Por ejemplo, esta tiene esas protuberancias que estábamos hablando, ¿sí? Aquí tenemos algunos huecos que quedaron abajo, perdón, entre los muros primario y secundario. Y una de las cosas que se acostumbra a hacer antes de empezar a excavar es construir esta trave o esta viga en todo el perímetro que une la cabeza de los muros Milano. Para eso, los muros pantalla, para eso el acero debe tener preparaciones con disparos hacia la parte superior y después se construye esto. Esta trave que le dicen de coronamiento o de liga nos permite forzar a que los paneles trabajen en conjunto y se defiende un poco más hasta que tengamos el primer nivel de apuntalamiento como se ve aquí o como se ve acá con esta losa. Bueno, pasando a otro tema, estos son muros pantalla pero prefabricados. Estos muros pantalla prefabricados generalmente se hacen preesforzados para tener una mayor resistencia, tener un muro mucho más robusto desde el punto de vista estructural. Aquí tenemos varios ejemplos. Este es, digamos, un ejemplo extremo. Tiene 1 metro de ancho, este tiene 55, este tiene 65 centímetros de ancho, con diferentes longitudes. El proceso es muy parecido. Se hace la excavación, luego se coloca el muro dentro de la zanja. Aquí tenemos con un equipo que es una grúa sobre neumáticos, aquí con una grúa sobre orugas, y ya que se haya colocado, entonces se sostiene, se cuelga de la superficie y se rellena el espacio con una mezcla de bentonita, cemento y agua que confina el suelo. Aquí tenemos una excavación de 7 niveles de sótano con muros de este tipo. En particular, no había agua en el lugar, entonces fue un poquito más sencillo. Y lo que ven ustedes aquí es anclas con una viga secundaria que después se integrará a la losa de entrepiso. Otra vista de este mismo ejemplo es el Hotel W en la Ciudad de México. Y esta fotografía la tomé desde el edificio vecino. Bueno, pasando a otro tema, los muros berlineses o muro Berlín. Este es un sistema mucho más sencillo y el concepto general es el siguiente. Ustedes hincan unos elementos verticales que normalmente son vigas H, aunque pueden ser de otro material, pueden ser tubos, por ejemplo, a todo lo largo de la colindancia que les interesa contener. Después excavan un poco y entre viga H y viga H o viga I colocan madera o concreto lanzado o algún otro producto. Apuntalan, vuelven a excavar, vuelven a colocar la madera, vuelven a apuntalar
y así hasta que llegan al fondo de la excavación, en etapas sucesivas. Como les decía, este asunto entre vigas, le pueden poner aquí el material casi que ustedes quieran. En el ejemplo de la derecha tenemos madera con cuñas, en el ejemplo de la izquierda tenemos concreto lanzado y una malla electrosoldada. Es importante tomar en cuenta que la mayor parte del empuje, por supuesto, la toman las vigas, pero el diseño de este elemento intermedio, sea madera o concreto lanzado, se debe de diseñar como si fuera una viga entre cada una de estas. ¿Cómo lo revisamos? Bueno, si en caso de la madera, normalmente estas cosas se ponen a cada 1.2 metros. Como las tablas estas miden 2.44, lo ponemos a cada 1.22 cortando las tablas a la mitad. Muy bien. En el caso del concreto lanzado hay que hacer un cálculo igual que en el caso de la madera para ver si la distancia que lo estamos colocando es suficiente. Se acostumbra después colocar una viga madrina como las que veíamos en las fotografías para desde aquí colocar los puntales, ya sea anclas o puntales metálicos o cualquier otra cosa. Aquí están colocando anclas y colocaron las vigas sí y luego madera en este proyecto. En este otro proyecto combinaron con una primera línea de puntales y después con anclas. Y tenemos igual las vigas sí y madera intermedia. Y aquí tenemos anclas igual apuntalando la excavación. Noten entonces que una cosa es la contención, que en este caso es un muro Berlín, y otro caso son el apuntalamiento, que son las anclas o los troqueles metálicos. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se tienen las vigas I o vigas H verticales, concreto lanzado intermedio, una viga madrina y tenemos aquí un sistema de apuntalamiento con troqueles metálicos. Esto de los troqueles metálicos a veces se complica porque con distancias muy largas sufren estos elementos un problema que es el de la esbeltez, que bueno, en México le decimos pandeo, en inglés se dice buckling. ¿A qué se refiere? Que es muy esbelta la sección y su rigidez respecto de la longitud. Entonces esto tiende a fallar ya sea vertical u horizontalmente. Entonces en este proyecto arriostraron primero con este elemento para el arrojamiento vertical y con estos otros elementos para el horizontal, para evitar este problema de esbeltez. Pero eso vamos a hablar en un momento más. Aquí tenemos otro muro Berlín, igual con vigas madrinas y con anclas. Este tiene tabletas de concreto prefabricadas y le da un acabado pues ya definitivo. Ya no hay que hacerle nada en este caso. Perdón. Una cosa importante, este sistema no es impermeable. Entonces, si ustedes tienen presencia de agua en el proyecto, pues se pueden ir olvidando de este sistema, porque se les mete todo el agua. Para eso necesitamos entonces un muro pantalla de concreto como los que veíamos. Otro sistema, tablestacas. Bueno, aquí tenemos unas tablestacas de concreto que se hincan a golpes con un martillo diésel como con el que se hincan los pilotes de acero o de concreto, de madera, lo que ustedes quieran. Entonces, se colocan en el perímetro, como se ve aquí, y estas tablestacas tienen un machembrado igual para que una parte ensarte dentro de la otra y ayudar a la impermeabilidad del sistema. Aquí vemos una obra en la cual ya se hincaron las tablestacas, se colocó la famosa viga madrina y se están colocando los puntales metálicos. Estos de las esquinas, por ejemplo, es muy común hacerlo en forma diagonal. Otro tipo de tablestacas más comunes son las de acero. Esas tablestacas de acero, en el caso de las excavaciones, la que más se utiliza es esta en forma de Z. Entonces así le dicen tablestaca Z. Noten que el momento de inercia respecto del eje neutro, que es este que está aquí, tiene un brazo de palanca interesante porque el brazo de palanca está desde el centro geométrico hasta la fibra más alejada, que es esta parte de acá, o esta parte de aquí abajo. Entonces genera un momento de inercia pues, muy interesante con el cual podemos tomar suficientes esfuerzos de empuje de lo que tengamos atrás. Se pueden colocar estas tablestacas ya sea mediante un martillo vibratorio como este de aquí o con un martillo de impacto como las tablestacas de concreto que veíamos hace rato. O se puede empujar hincándolas con presión. Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una en la cual se tiene una máquina que tiene aquí unas mordazas y empuja
la tablestaca dentro del suelo. Algunas inclusive tienen un sistema vibratorio. Otras es únicamente a base de presión de los gatos. Bueno, el sistema este de pilas que decíamos es uno de los más populares. Aquí vamos a distinguir las pilas primarias que están construidas con el 1, luego nos saltamos y el 1, nos saltamos 1, saltamos y 1, y luego las secundarias que están en el 2. Noten cómo las secundarias muerden un cachito, un pedacito de las pilas primarias. Y entonces distinguimos dos técnicas. La técnica duro-duro, en el cual el material de las pilas primarias es igual al material de las pilas secundarias. Y entonces necesitamos una máquina muy robusta para que, si es concreto reforzado, pueda cortar el concreto de este lado y luego cortar el concreto del otro lado. Usualmente estas pilas secundarias se construyen pues prácticamente al día siguiente de que se construyeron las primarias para que el concreto no haya ganado tanta resistencia. Pero aún así el F' C pues alcanza un 70-75%. Entonces se procura limitar el F' C hasta 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Se requieren equipos de perforación con bastante potencia y los diámetros oscilan normalmente entre 60 y 150 centímetros. Otra manera de hacerlo es que las pilas primarias sean de un material más blando, por ejemplo, una mezcla de cemento, bentonita y agua, y las pilas secundarias sí se hagan de concreto reforzado. Entonces, cuando mordemos las pilas primarias, no cuesta tanto trabajo y podemos tener una máquina menos potente. En el caso de la técnica suave-duro, que es primaria suave, duro las secundarias, las que llevan la parte de resistencia estructural son únicamente las secundarias y las primarias las tenemos únicamente para la impermeabilidad. Ahora, este sistema es muy práctico y muy sencillo de llevar a cabo. En prácticamente cualquier lugar del mundo se encuentra ustedes una máquina que haga pilas, no así una máquina que haga muros pantalla. Y la separación que tienen en centro a centro entre primarias y secundarias es normalmente entre el 20 y el 10% del diámetro. Es lo que muerden de cada lado. Pero vean ustedes cómo se pueden seguir perímetros pues igual de caprichosos que con el muro pantalla. No tiene problema. Inicialmente se construyen unas guías de concreto, unos muros guías de concreto donde ya se tiene predeterminada la posición de cada una de las pilas primarias y secundarias. Tenemos un ejemplo de una geometría, otra geometría circular. A veces se utilizan estos casetones como están aquí, en fin. Y después se ve uno en la necesidad de seleccionar qué tipo de máquina vamos a utilizar. Aquí tenemos del lado izquierdo arriba una perforadora rotaria estándar. Aquí tenemos una perforadora de hélice continua, pero con doble cabezal, porque coloco una ADM. Y aquí una osciladora de ADMs, o una entubadora, y se combina con una de rotaria estándar. ¿Cómo escogemos? Pues un criterio es dependiendo de la tolerancia vertical que requiramos en el proyecto. Aquí tenemos una tabla en donde diferentes técnicas, duro, suave, duro, duro, y con diferentes procedimientos constructivos, vemos qué tolerancia vertical necesitamos, o podemos adquirir, pero podemos asegurar. ¿Qué es lo que pasa? En la parte superior, ustedes, ahorita regreso a esto, en la parte superior ven ustedes que se comporta muy bien, pero conforme se profundiza, se van moviendo de su posición con esta tolerancia. Si se salen de la tolerancia que nosotros queremos y quedan muy abiertas y tenemos un suelo blando, el suelo se puede extruir por esa abertura y la excavación falla. Entonces tenemos que tener cuidado de qué tipo de procedimiento escogemos para cumplir con la tolerancia que nos exige el proyecto. En cuanto al acero de refuerzo, las pilas primarias, por ejemplo, pueden ser sin acero, solamente con concreto, y las secundarias sí con acero, o pueden tener las primarias un recubrimiento muy generoso para evitar, bajo cualquier circunstancia, que a la hora de perforar uno pegue con el acero de la pila primaria. En el caso de la técnica suave-duro, pues no nos preocupamos, ¿no? Inclusive la pueden hacer hasta diferente diámetro si quieren, y se puede reforzar ya sea con una viga I o con varillas verticales. ¿Por qué con viga I? Bueno, pues porque los esfuerzos que vamos nosotros a soportar básicamente son esfuerzos de flexión hacia el centro de la excavación. Y entonces esta viga nos da un mejor momento de inercia que las barras verticales que tenemos acá.
Aquí está el ejemplo que comentaba. En la parte superior ven ustedes aquí que se tienen las pilas muy alineadas, pero conforme vamos bajando la excavación, se van desviando de su posición original hasta que tienen francamente desviaciones importantes. Entonces, este problema es el que necesitamos cuidar dependiendo del procedimiento constructivo que elijamos. Otra manera de hacer estas pilas es separarlas. Las separan 2 a 3 diámetros y se le pone un recubrimiento, en este caso concreto lanzado, para evitar la erosión. El suelo trabaja aquí permitiéndosele que se caiga un poco y formando un arco entre pila y pila. Este fenómeno de arqueo de suelos, bueno, es muy conocido y se puede calcular a su vez. Se requiere, por supuesto, que sea un suelo granular con determinada cantidad de finos, de preferencia arriba del 12%, para que se genere este efecto. Y entonces el empuje lo llevan las pilas y esto únicamente es pues, para evitar la erosión. Noten ustedes aquí la viga eh, la viga que une todas las pilas, similar a la que une los muros pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo de ese tipo. Esta es una obra de infraestructura, entonces tenemos aquí que tienen la construcción de la pila y en medio el concreto lanzado. Entonces, bueno, este es el acceso a un túnel, como que no se necesita que sea mucho más bello, digamos, ¿no? Con esto estéticamente suficiente. Otro procedimiento que es utilizado en Bolivia, lo utiliza una compañía que conozco, se llama Incotec, es el de soil mixing. Aquí se busca mezclar el suelo con una lechada de agua y cemento. Pueden hacerlo ustedes mediante una hélice sencilla y entonces van formando las columnas, se va batiendo el suelo mientras se inyecta y entonces forma una columna de suelo creto, digamos, ¿no? Por supuesto que esto funciona mejor en suelos granulares. Si tienen ustedes suelos cohesivos, pues tenemos el problema de que la resistencia baja terriblemente. Y pueden formar paneles primarios y secundarios, y a los primeros le colocan refuerzo, como vemos aquí. También se puede hacer con un sistema de hélices múltiples. De estos no conozco ninguno en América, pero hay en otras partes del mundo que sí, en Asia, por ejemplo. Y el de Bolivia, por ejemplo, es este sistema que tiene un par de ruedas que dan vuelta concéntricamente, se inyecta por aquí, por donde estoy señalando, y entonces en vez de formar círculos, forman paneles primarios y secundarios, igual. Pueden ser desde el panel primario, el otro panel primario, y muerden un cachito de un lado y otro pedacito del otro, y entonces aseguran la impermeabilidad de los paneles de soil mixing. Aquí tenemos una obra de estas de soil mixing con las ruedas, Cotter Soil Mixing, CSM, se le conoce, y el refuerzo que tiene a lo largo. Y ven ustedes los paneles cómo quedan terminados. Insisto, esto se comporta muchísimo mejor cuando son suelos granulares a cuando son suelos cohesivos. Otro sistema de recubrimiento, el concreto lanzado, es un procedimiento muy útil para diversas aplicaciones. Vean ustedes cómo aquí este señor está proyectando el concreto con ayuda de una bomba y un compresor que le genera energía al producto y entonces lo impacta con fuerza en la cara del talud que nosotros queremos contener. Hay dos tipos de procedimientos. Uno sería el vía seca, en el cual ustedes tienen la arena, la grava y el cemento, los mezclan, los mandan con un compresor hacia el frente y aquí donde está esta boquilla del lanzado, aquí hay una manguera. Esta manguera lleva agua y entonces abren o cierran la manguera de acuerdo a lo que se requiere y ya sale mezclado aquí en la punta de la boquilla y lo colocan. Este procedimiento es muy sencillo y es el más utilizado cuando estamos en una carretera, por ejemplo, lanzando un talud, pero cuando requerimos un poquito más de control de calidad, y sobre todo en la resistencia, este no es tan adecuado porque estamos en manos del operario la relación agua-cemento y eso pues es complicado de controlar. Por otro lado, se tiene un factor que es el ángulo de lanzado y la cantidad de agua que le ponen ahora para que se detenga. Si ustedes le ponen una mezcla muy seca, por ejemplo, llega la mezcla a la pared y entonces se rebota porque no tiene suficiente humedad. O si está demasiado húmedo, llega a la pared y se escurre y se cae. Entonces, este fenómeno de desperdicio del concreto
por no tener el contenido de agua óptimo, le llamamos rebote. Entonces, para minimizar ese rebote, pues que es un desperdicio, una merma importante, es difícil controlarlo así. El otro método es vía húmeda, en el cual ustedes llevan el concreto, lo pueden comprar, por ejemplo, llevan el concreto, lo colocan con una bomba y un compresor, y entonces ya no, el operador no es el que manipula la cantidad de agua. También se utilizan robots para esto, este es un robot para un túnel, por ejemplo, o para un talud como este de acá. Entonces, el robot pues da una pasada ya mucho más uniforme y vamos disminuyendo o quitando la influencia del operario. Y con este tipo de muros podemos hacer muros descendentes. ¿A qué me refiero? Aquí se arma un pedazo de muro, se coloca el acero, y luego se coloca el concreto y se ancla. Después bajamos otro poco y hacemos lo mismo con el siguiente tramo. Y aquí estamos dejando la preparación para conectar con la losa de entrepiso del sótano. Del lado izquierdo en este proyecto hay un sótano, lo mismo que del lado derecho. Entonces se requiere únicamente tener este muro descendente en esta colindancia, un poquito aquí porque ya se acabó el cajón, lo mismo que acá. Este procedimiento es muy económico y es muy utilizado en Centroamérica. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchísimas obras de este tipo. Vamos a ver un proyecto de estos. Noten que, una vez más, no tenemos agua. Este sistema tampoco es impermeable. Y el suelo es un limo arenoso, pues, bastante competente. Entonces, nos permite hacer una excavación, pues, de dimensiones muy razonables. Y ustedes los diferentes tonos del concreto lanzado, que son producto de las diferentes etapas de lanzado. Bueno, vamos a ver ahora la parte 2, que son los sistemas de apuntalamiento. Ya vimos los sistemas de contención. Ahora vamos a ver con qué los detenemos, sistemas de apuntalamiento. Uno de los más populares es el sistema de anclaje, las anclas. Estas anclas, pues es un procedimiento relativamente sencillo. Se hace una perforación, mucho más pequeña, claro. Se coloca después el acero de refuerzo, dejando los preparativos para que tenga recubrimiento y demás. Y ahora vamos a separar una parte que le decimos la parte activa, donde se inyecta, de la longitud libre, donde no se inyecta. Esta parte activa, que es donde se inyecta, que llamamos bulbo de anclaje, está fuera de la potencial superficie de falla. Pensar que la superficie de falla esté aquí, donde estoy señalando. Entonces, estos bulbos tienen que estar fuera de esa superficie de falla. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver un ancla ya terminada. Vamos a poner que esta sea la superficie potencial de falla. Después de que inyectan, entonces se construye un bloque o lo que sea y tensan el ancla y el bulbo que está en contacto con el suelo trabaja por fricción, pero si ustedes dejan ese bulbo dentro de la potencial superficie de falla, por ejemplo, que fuera ahí, así, entonces la superficie falla con todo y el bulbo. Necesitan ustedes que esto esté fuera. Para habilitar las anclas, ustedes pueden utilizar como acero de refuerzo barras de alta resistencia o pueden utilizar torones de preesfuerzo. Estos torones de preesfuerzo los arman como están haciendo estos jóvenes aquí en la obra. En la punta se acostumbra a ponerle un casquillo metálico o de plástico para que eso entre sin raspar. Y luego separadores para conservar el espaciamiento de los diferentes torones de preesfuerzo. ¿Cuántos torones de preesfuerzo le ponemos? Depende de la fuerza de anclaje que vayamos a ocupar. Ahora voy a entrar más en detalle al respecto. Entonces, ya que tienen ustedes habilitadas las anclas, perforan. Y hay varias maneras de perforar dependiendo del suelo. Esta es una perforación con un sistema neumático. Tiene un martillo en el fondo que va golpeando y con ayuda de aire comprimido, entonces sacan el producto de perforación, que es ese polvo que ven ustedes ahí. Pueden ustedes tener un sistema de golpeo igual, pero con el martillo en la cabeza, cuando tienen preocupación de que se vaya a caer la perforación. Otra manera de hacerlo es mediante rotación. Aquí tenemos una obra en la cual están utilizando las barras de perforación y entonces van colocándolas con rotación. Ahora bien, para contener la perforación, lo deseable es que sea suficientemente estable para que se forme el pequeño túnel que tiene la perforación del ancla y ya está. Si no, se ven ustedes en la necesidad de utilizar una DM o utilizar espumas.
o en casos muy críticos, lodos de perforación como polímero. Esta máquina tiene un cargador de barras automático, entonces ya que terminaron de perforar con la barra anterior, colocan la barra siguiente con ayuda del revólver que está en la parte de arriba, se acerca el cabezal, enroscan la tubería y entonces continúan con la perforación, en este caso por rotación. Y el fluido puede ser otra vez aire, o puede ser agua, como les decía, o espumas, o lo que sea. Estas máquinas son muy prácticas porque tienen doble mordaza y entonces pueden acoplar y desacoplar las tuberías de la perforación, pues con mucha facilidad, ¿no? Va a pasar a la siguiente. Entonces, ya que tienen ustedes la perforación, llevan el ancla a la boca de la perforación y la van colocando. De aquí la llevaron y los jóvenes la están introduciendo aquí dentro de la perforación que ya terminaron. Y después inyectan el bulbo que hablé mediante, primero mezclan el cemento y el agua aquí con unas mezcladoras a propósito de esto, y luego con una bomba mandan ese producto, miden la presión que está aquí, con este manómetro, inyectan el bulbo donde se va a generar la fricción. Es interesante que la presión de inyección sea un parámetro importante en el diseño de estos elementos. De hecho, la presión de inyección figura en el numerador de la capacidad de carga de las anclas. Mientras más presión de inyección le coloquen, mayor capacidad van a generar. En muchas obras se acostumbra al principio de la obra a hacer una prueba de anclaje, es decir, ustedes ya tienen el ancla y van a tensarla ahora mediante un gato hueco. Entonces, los tornillos perforados pasan a través del gato, le ponen aquí una placa, unas cuñas, y entonces estiran el gato. Estos gatos están calibrados o tienen que colocar aquí una celda de carga electrónica para poder medir la fuerza con precisión y miden el desplazamiento con precisión. Y entonces ven ustedes cuál es el comportamiento del ancla. Y después le pueden dar instrucciones a los operarios en la obra para que elonguen los cables de presupuesto determinada longitud y con eso se alcanza la fuerza de anclaje que ustedes necesitan. Bueno. Y bueno, este es un ejemplo de un control de avance de un proyecto. Tenemos una planta del proyecto en el cual se tienen las 4 colindancias. Aquí hay 3 dibujadas de frente y se ve el avance de los diferentes niveles de anclaje. Cuando ustedes están diseñando entonces un muro pantalla, aquí está la viga de coronamiento, está el muro pantalla, y entonces dicen ustedes, bueno, ¿a cada cuánto debo poner horizontal o verticalmente las anclas? Pues depende de la resistencia estructural del muro pantalla. Si ustedes las ponen muy separadas, como ustedes saben, el momento flexionante que se está recibiendo es proporcional al cuadrado de la longitud. O sea, si yo las alejo 2 metros, no es lo mismo que las alejo 3, porque en un caso son 4 metros, o sea, 2 al cuadrado, y en otro caso son 9. O sea, es mucha la diferencia. Entonces deben ustedes cuidar que haya un equilibrio entre la distribución de las anclas horizontal y verticalmente respecto de la resistencia estructural del muro. Entonces, dependiendo del área tributaria, vamos a ver, por ejemplo, esta ancla que está aquí. Esta ancla tiene un área tributaria que le corresponde a lo que estoy aquí señalando y, como ustedes conocen ya el empuje, multiplican por el área tributaria y esa es la fuerza de anclaje que necesitan para sostenerla aquí. Otra vez, si la separamos mucho, el área tributaria va a ser más grande y vamos a requerir anclas de mayor capacidad. Ahora bien, esta colocación de las anclas debe ser por etapas, no podemos excavar hasta acá abajo y después regresar a anclar. No, lo que se hace es que se excava un poco, se ancla a ese nivel, se tensa, se excava otro poco, se colocan las anclas, se tensan, se excava otro poco, se colocan las anclas, se tensan, se excava otro poco. Aquí están colocando las anclas y todavía no las tensan. Una vez que tengan colocadas anclas de todo este nivel y las hayan tensado, podrán continuar con la excavación. Entonces, es una lucha, vamos a decir, en los proyectos entre las personas que excavan y las personas que anclan. Para eso se puede eliminar algunos niveles de anclas, pero entonces al separarlos más, requerirán ustedes un muro pantalla mucho más robusto desde el punto de vista estructural, para lo cual tendrán o mayor ancho o mayor F'C o mayor densidad de acero.
y además las anclas tendrán que ser de mayor capacidad. Las anclas de este proyecto en particular, aquí la excavación va apenas a la mitad, llegaron a ser hasta de 250 toneladas cada una, lo cual es un ancla muy, muy respetable, créanme. Bueno, aquí tenemos un diagrama en el cual hay un ejemplo de diversas condiciones de mecanismos de falla. El que primero tenemos en mente es este que está aquí, que es el de la cuña de falla general. Entonces, como decíamos, los bulbos inyectados deben de estar atrás o fuera de la potencial superficie de falla. Si nosotros colocamos el bulbo aquí, pues entonces no nos va a servir de nada y se va a caer la excavación con todo y anclas. Necesitamos sacarlos de esa área. Pero hay que revisar otros mecanismos locales, por ejemplo, este que está aquí por rellenos superficiales, o este por desconchamientos, o este por fallas locales, por instalaciones o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, hay que revisar tanto las fallas locales, que son estas de aquí, como la falla general. Bueno, hablando del siguiente tema, que son los puntales metálicos. Estos puntales metálicos hay de todos colores, sabores, etcétera. Aquí tenemos unos que están hechos con tubos de acero, estos con vigas I o vigas H, estos son tubos inclinados, este tiene armaduras, este también tiene tubos pero no tiene viga madrina, combinando elementos de concreto reforzado que son los blancos con las armaduras en la parte inferior, etcétera. Puede ser de lo que ustedes hayan decidido, se puede diseñar como ustedes quieren. Aquí tenemos un ejemplo de un muro pantalla de una estación del metro en la Ciudad de México. Entonces, ven ustedes que, igual que las anclas, hay que excavar un poco. Aquí estaba el nivel de excavación. Se colocan los troqueles. Después, aquí en este huequito se coloca un gato que aplica una cosa que le llamamos precarga, que es una fracción del empuje calculado ya sea con el K0 o con el empuje activo. El empuje en reposo o el empuje activo. Le aplican entonces esa carga al troquel, le ponen una cuña y ya que están todos los de este nivel, entonces ustedes se animan a excavar la siguiente etapa, por ejemplo, unos 50 centímetros abajo donde toca, y aquí entonces colocan el siguiente nivel de troqueles, los precargan, excavan otra vez, los precargan y ya están listos. Está prohibido caminar sobre los troqueles. A la gente, aunque le dé flojera, pues tienen que dar la vuelta, usar los andamios. Se acostumbra a colocarse aquí unas orejas de acero y estrobos para que si hay contracción o dilatación con cambios de temperatura importantes y se aflojan los troqueles, no lo vayan a caer el señor que está trabajando aquí abajo. Y tienen aquí unas preparaciones de madera para evitar que el troquel se indente contra el concreto del muro pantalla. Entonces, ven ustedes cómo aquí se colocan tantos puntales como permite el cálculo estructural, aquí en este caso horizontal o vertical, el diseño estructural del muro pantalla. Si ustedes tienen un muro pantalla más robusto, pueden espaciar más los troqueles. Aquí, como decíamos, vemos troqueles en diagonal en las esquinas y diferentes niveles. Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles de troquelamiento. Esta otra excavación que también tiene estos elementos verticales para arrostrar horizontal y verticalmente los puntales y que no fallen por esbeltez o por pandeo. Y bueno, aunque no está entre los troqueles, es un método de excavación que se está empezando a popularizar. Son excavadoras con un brazo telescópico que nos permiten rezagar el material producto de excavación desde el fondo de la misma. Aquí lo que se tiene es en el fondo una máquina que está cortando y acopiando el material suelto, ya abundado, para que las máquinas que están en la superficie lo recogen y lo rezagan y lo cargan a los camiones que lo van a llevar fuera del proyecto. Y para excavar entre los troqueles pues, es bastante práctico, ¿no? Como se ve en la fotografía del lado derecho. Estas maquinitas cada vez hay más en todos lados. Bueno. Otro sistema que no son los troqueles metálicos es este sistema que le llamamos berma-talud. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes construyen un muro pantalla, tabla estaca o lo que sea de su preferencia, dependiendo de si hay agua o no, etcétera, en el perímetro, y luego excavan dejando una berma y un talud. El centro de la excavación donde van a construir
el edificio con una crujía completa, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 crujías, ¿sí? Ya que lo tienen aquí, construyen el edificio en el centro. Aquí está construido en el centro. Tenemos el muro pantalla o la tablestaca acá a un lado, la berma, el talud y el edificio en el centro. Pero el edificio va a llegar hasta la orilla, entonces necesitamos ahora ver cómo excavamos esta parte de aquí. Este proyecto en particular tiene agua, presencia de agua, entonces ven ustedes aquí las mangueras para los pozos de bombeo que mantienen el fondo de la excavación en seco y permiten pues, hacer estos trabajos. Entonces, para excavar eso, nosotros recurrimos a troqueles, en los cuales con una máquina muchísimo más pequeñita, excavamos en medio de los troqueles, se colocan. Aquí este primer nivel de troqueles está colocado contra la losa de fondo del edificio, pero el siguiente nivel de troqueles está colocado, aquí se ve, está colocado contra la estructura del edificio. Entonces, si estamos trabajando contra la estructura del edificio, es conveniente colocar estos en forma simétrica, este de un lado y lo mismo del otro lado para evitar transmitirle al edificio esfuerzos horizontales indeseables. Lo mismo, se le aplica la precarga y todo lo que ya vimos y se termina de excavar entonces hasta la orilla del muro pantalla o de la tabla estaca o de lo que hayan ustedes usado como contención y construyen la losa de fondo, columnas, losas de entrepiso y losa de planta baja del resto del edificio. Esto se hace por tramos, un tramo sí, un tramo no, etc. Este procedimiento es relativamente lento porque pues, hay que hacerlo con maquinitas mucho más pequeñitas, la excavación es menos industrializada, pero pues mucho más económico que tener estos troqueles de lado a lado como veíamos hace rato. Otro sistema que no requiere ni anclas ni troqueles es este sistema que se llama top-down y es relativamente interesante. A ver, vamos a suponer aquí en el esquema que ya construimos el muro pantalla o la tabla estaca en el perímetro, que es esto que estoy señalando. A continuación hay que construir las pilas del proyecto. Vamos a suponer que es un edificio que necesite pilas. Y dentro de la pila se colocan las columnas definitivas de los sótanos. Noten, por favor, que seguimos nosotros aquí parados al nivel de la banqueta. O sea, no hemos excavado nada. Esta excavación se hace desde arriba y las pilas también se hacen desde arriba. Y se coloca, repito, las columnas y se cimentan las columnas dentro de la pila. Esas columnas precimentadas hay que tenerlas perfectamente plomeadas porque son las columnas definitivas. Ahora explico por qué. Entonces se utilizan diferentes procedimientos e inventos, como los estoy mostrando, para asegurar la verticalidad de la columna. Aquí está una columna ya colocada en un proyecto y aquí está cómo se ve la columna conforme se va excavando. Nos encontramos con la columna ya terminada. Ven ustedes, aquí tienen la columna acero de refuerzo, con el cual vamos a completar la columna después con un forro de concreto, pero la columna metálica de aquí ya está colocada. Bueno, estas columnas para generar un poco más de cortante dentro de la pila y después conectarse con mayor área de concreto, que está la parte metálica, se le colocan estos pernos que le decimos pernos Nelson y se incrementa el cortante en el concreto ya sea de la columna y de la parte que está embebida con la pila. Muy bien. Entonces, si tenemos nivel de agua freática, se echa a andar el sistema de bombeo para disminuir la presión del agua y trabajar en seco. Y entonces a continuación se construye sobre el muro y luego sobre las columnas que ya tenemos cimentadas en las pilas, la losa de planta baja o losa nivel 0, como dice aquí. Sí, es la losa de la banqueta. ¿De acuerdo? Esta losa se le deja una ventana que se estudia dónde colocarla, en el centro, en un extremo. Aquí, para facilidad del diagrama, está colocado en un extremo. Y a través de esa ventana, entonces, se excava el primer nivel de sótano. Entonces, este nivel sótano lo excavan ustedes con maquinitas así medio de topo, digamos. Por supuesto que el costo de la excavación es mayor a que se lo hicieran a cielo abierto. Y se van ustedes a topar entonces con el muro pantalla o la tabla estaca y con las columnas. Entonces, como ya tienen las columnas, construyen ahora la primer losa de entrepiso. Aquí está. Dejando un hueco, pues de preferencia que coincida con el de arriba, ¿no? Para no estar inventando cosas. Y hacen otra vez el mismo procedimiento en las siguientes losas de entrepiso hasta que llegan a la losa del fondo. Ya que están en la losa del fondo, entonces ahora hay que ir hacia arriba
terminando de construir lo que falta de los sótanos, que es revestir lo que falta de las columnas, rampas para los autos que bajan en el estacionamiento, etc. Este sistema se llama top-down porque como ustedes tienen las columnas aquí construidas y cimentadas desde el principio, al mismo tiempo que van ustedes trabajando hacia abajo, pueden ustedes ir construyendo el edificio hacia arriba. Y lo que detiene o lo que apuntala el muro pantalla o la tablestaco, lo que sea, son las losas de entrepiso de cada uno de los niveles de sótano, desde la planta baja hasta la losa de fondo. Entonces, una vez más, esta altura está determinada por la resistencia estructural del muro pantalla, ¿sí? En algunos proyectos se acostumbran, por ejemplo, a hacer esto con doble altura para que pueda caber aquí una máquina más grande y sea más rápido la excavación y no sea tanto el impacto del costo. Y después regresan a construir la losa intermedia. Pero entonces este muro debe tener la resistencia estructural suficiente para cumplir con este propósito. En otros proyectos solamente lo hacen hacia abajo y en otros proyectos sí, hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del programa. Aquí tenemos una obra en la cual se está haciendo hacia arriba y hacia abajo. Vean ustedes cómo está ya avanzado el procedimiento de top hacia arriba y down aquí hacia abajo. Están las columnas con los pernos Nelson que decíamos. Y está una máquina excavando y acopiando el material suelto. Lo tiene aquí en una caja con la cual lo van a retirar del fondo de la excavación y lo llevan a la superficie. La estructura de los sótanos se acostumbra a hacerla con estructura metálica para poder hacer esto de manera relativamente fácil. Es posible hacerlo con concreto, pero se complica muchísimo. No lo recomiendo, a menos que sea un requerimiento insalvable. Las losas aquí en este caso están construidas con un sistema de láminas que después llevan una capa de compresión, seguramente lo deben conocer, y el hueco de cada una de las losas de entrepiso coincide con el hueco de la losa de planta baja que vemos aquí. Bueno. Aquí vemos otros ejemplos en los cuales tenemos una obra que apenas va, digamos, en el segundo nivel sótano, y después otra más avanzada que tiene aquí ya 1, 2, 3, 4, 5 losas de sótano. Esta obra se está haciendo únicamente down, no están haciendo el top, como en el video que veíamos hace un momentito. Y un detalle que hay que cuidar es cómo unir las losas con las columnas, porque como lo estamos haciendo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como acostumbramos, estos capiteles que se ven aquí detallados, hay que tener cuidado de cómo se resuelven. Bueno, hay una excepción a estos casos, que son los sistemas autosoportables, que no necesitan ningún apuntalamiento, ni anclas, ni losas top-down, ni troqueles, ni berma, ni nada. Estos sistemas autosoportables son los que tienen una geometría circular. Aquí en este ejemplo tenemos una excavación con muros pantalla, se hace el despiste de los muros, como mencioné al principio, y estos muros trabajan entre sí por compresión, como si fuera un arco en todas direcciones. Entonces, al trabajar por compresión, realmente no están ejerciendo esfuerzos hacia adentro, sino tangencialmente entre muro y muro, como vemos aquí en estas flechitas, ¿sí? El esfuerzo tangencial es la presión que tenemos hacia afuera, que pues es la presión del suelo, el empuje del suelo, por el radio. Si ustedes tienen una excavación muy grande, entonces este esfuerzo tangencial es mayor. Y ahora hay que revisar entonces el diseño estructural de estos muros con este esfuerzo tangencial, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de acero y concreto, es el diseño estructural. Vamos a ver. Aquí lo que hay que cuidar son las uniones entre los paneles primarios que están en azul y los secundarios que están en rojo, para que por un lado se conserve la geometría, como se ve aquí en este diagrama, y por otro lado sí haya un traslape entre los primarios y secundarios y se tenga la impermeabilidad respecto al agua que necesitamos. Aquí tenemos un ejemplo de un muro, de una excavación de este tipo, de 17 metros de diámetro, 16 metros de profundidad. Aquí hay una personita a un lado que nos da una idea de la escala de la excavación y noten que no tiene anclas, ni troqueles, ni nada, ¿sí? Llegaron aquí a la losa de fondo. Esto es para un silo en una planta de harina. Pero esta obra es urbana y es un poquito más interesante.
Aquí, los propietarios de este predio que está aquí señalado con la línea azul, se dieron cuenta que necesitaban hacer una contención importante, un muro pantalla, y luego tener una cantidad de anclas importante también. Sin embargo, revisando desde el punto de vista arquitectónico, se dieron cuenta que dentro de la traza de esta geometría circular, de este círculo que estoy señalando, resolvían todos sus proyectos, sus problemas, perdón, arquitectónicos y de instalaciones subterráneos. Y lo que está aquí a los lados ya no les interesaba excavarlo. Entonces, decidieron hacer la excavación circular sin ninguna contención, perdón, sin ningún apuntalamiento. El suelo está conformado por 21 metros de un relleno heterogéneo, era un basurero realmente, y después 13 metros dentro de una roca volcánica blanda que se llama toba. Es un limo arenoso muy compacto. La cimentación del edificio estuvo hecha con pilas 10 metros abajo del nivel máximo de excavación y el diámetro de ese círculo fue de 80 metros. Aquí vemos una fotografía de la excavación ya terminada y bueno, yo opino que es impresionante, ¿no? Los espacios afuera del círculo, repito, ya no interesaba excavarlos y todo el espacio subterráneo fue solucionado dentro de la traza de esta excavación circular. Esta excavación se hizo con concreto lanzado. Entonces, una vez más, los paneles de concreto lanzado necesitamos revisarlos estructuralmente para que entre panel y panel resista los esfuerzos tangenciales producto del empuje y de la geometría de esta excavación. Hay otros sistemas autosoportables, pero por otros motivos. Por ejemplo, este es un muro pantalla que está en voladizo o en cantilever porque es un paso inferior vehicular. Si nosotros le ponemos aquí algo para sostenerlo, pues los vehículos no pasan, ¿verdad? Entonces necesitamos que esto esté en voladizo. Y únicamente se sostiene el empuje del suelo que está atrás con la losa de fondo que forma esta rampa descendente hacia el puente que está aquí. Entonces otro sistema autosoportable, pero por otras condiciones. Aquí hay que diseñarlo estructuralmente para que en voladizo soporte todos los esfuerzos del agua, del sismo y del suelo y de la sobrecarga que está atrás. Bueno, algunos comentarios a este respecto. La idea de esta parte de la presentación es que ustedes vean que tienen todos estos procedimientos de contención y todos estos procedimientos de apuntalamiento y que pueden combinarlos como ustedes quieran. Vieron ustedes muros Berlín que estaban anclados, pero también troquilados. Vieron muros pantalla que estaban anclados, apuntalados y otros que no tenían nada. Entonces, lo que me gustaría que se quedaran ustedes en la mente es que tienen un sinnúmero de herramientas y depende de qué estén ustedes buscando o qué problema tengan, es como deben escoger entre una herramienta o la otra. Para eso, pues les propongo aquí un par de tablas. Por ejemplo, aquí los sistemas de contención. El sistema de muro pantalla, la rigidez es muy buena, es impermeable, el costo es alto y es difícil de instalar, pero se puede aplicar en cualquier tipo de suelo. Ah, pues muy bien. El prefabricado, lo mismo, pero el costo es muy alto. La tabla estaca es no tan rígida, el costo es medio, pero es para suelos cohesivos blandos o granulares sueltos. Si no, no entra, porque es a golpes. La tabla de estaca de acero es más fácil, pero es más cara y tenemos posibilidad de hacerlo en cierto tipo de suelos. Las pilas de diferentes tipos se pueden hacer prácticamente en todos los suelos, excepto las que están separadas, donde necesitamos cierto porcentaje de finos, pero no son impermeables, excepto las pilas secantes. Las tangentes y las separadas no. El concreto lanzado no es impermeable, es muy fácil, pero también necesitamos que sean suelos granulares, ¿no? La siguiente tabla nos muestra lo mismo, pero para los sistemas de apuntalamiento. Anclas, puntales, bermas, top-down y autosoportables. Por ejemplo, las anclas. Las colindancias deben estar libres porque si no las anclas pegan en el vecino y no podemos colocarlas. Tenemos la ventaja de que la excavación se hace a cielo abierto y entonces se vuelve más industrial y más económica. La desventaja es que afectamos a los vecinos y su costo, pues si la instalación no son tan complicadas. Se puede hacer casi en cualquier tipo de suelo, pero el porcentaje de finos máximo es del 40%. Ustedes no pueden instalar anclas en arcilla porque va a tener muy poca capacidad de anclaje. Los puntales prácticamente en todos los suelos y nos limitan bastante los desplazamientos. Si nosotros tenemos un monumento arquitectónico de gran valía, por ejemplo, junto a nuestra excavación, queremos utilizar este sistema para que no se nos mueva, ¿no?
pero tiene la desventaja que el costo es alto porque tiene pocos usos y hay que estar controlando el pandeo horizontal y vertical que ya comentamos. Las bermas requieren dimensiones amplias, aunque es muy barato, pero es flexible, se mueve mucho ese sistema y es lento. El sistema top-down no es posible, se utiliza cuando hay espacio y no se puede utilizar anclas y se requiere limitar los desplazamientos horizontales o comprimir el programa de construcción, ¿sí? La desventaja es que la excavación del núcleo es lenta, es costosa y la instalación es difícil, aunque se puede hacer en cualquier tipo de suelo. Y los autosoportables, pues sobre todo que la geometría necesariamente tiene que ser circular. Eso es una gran limitante. Vamos a pasar a la parte 3, ya para terminar, que es la afectación de estas excavaciones a las colindancias. Aquí las afectaciones pues son básicamente evitar los desplazamientos, o eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de desplazamientos pues terribles, ¿no? Que han provocado accidentes en diferentes tipos de suelos y con diferentes sistemas de contención y de apuntalamiento. Aquí tengo otro en el cual se está haciendo un muro pantalla y al moverse el suelo se cayeron los puntales y esto pues casi provocó que se cayeran los edificios colindantes. Aquí, por ejemplo, este corte A, este que está aquí, perdón, el corte A, sí, este que está aquí, esto se desplazó 13 centímetros, como se ve aquí, la cabeza se movió. Pero en el otro se movió 11 centímetros la cabeza hacia afuera de la excavación. Eso quiere decir que este muro se estaba pateando hacia adentro en la parte de abajo y teníamos una falla generalizada de fondo, lo cual pues era súper peligroso. Afortunadamente lo rellenaron y no pasó nada. Este otro, donde igual con un muro pantalla prefabricado y con anclas, igual con un problema de saturación del suelo en la parte de atrás, se cayó la excavación. Este otro una tabla estaca que se excavó dejando poca longitud de empotramiento y entonces se cayó hasta el suelo colindante. Este era un estacionamiento a cielo abierto, se quedaron 5 autos aquí, como pueden ver. Desastre. Otro caído, este es de concreto lanzado y anclas. Entonces, como ven, no importa el sistema que hayan ustedes utilizado, si no se hace bien, pues se puede caer. Les mostré muros pantalla prefabricado, anclas, creo que no puse ninguno muro Berlín, lo voy a poner para la próxima. Necesitamos identificar qué tipo de deformaciones se están generando durante la excavación. Esta que está trabajando hacia acá, vamos a empezar en un muro pantalla, o esa donde las anclas están cediendo, los puntales están cediendo y se está deformando abajo. Es muy importante diferenciarlas. Como antecedentes, el profesor Ralph Peck, este señor que fue ayudante de Terzaghi, escribieron juntos el libro Terzaghi y Peck, en el Congreso Internacional de México en 69 propuso esta gráfica en la cual dice, bueno, tenemos diferentes tipos de suelo. Este tipo de suelo 3 es arcillas blandas, este tipo de suelo 1 es arenas compactas. Tenemos aquí arriba la distancia de la excavación dividida entre la profundidad máxima. Y aquí el asentamiento dividido entre la profundidad máxima en porcentaje. Entonces, si ustedes tienen suelos relativamente firmes, pues se les va a mover poco. Si tienen suelos relativamente blandos, se les va a mover mucho. Entonces, este análisis pues está así un poquito simplón y está basado en una estadística de diferentes materiales y en diferentes partes del mundo. Entonces, pues está bien así como para entrar en el problema. Pero podemos entrar más a detalle con una gráfica un poco más sofisticada. Igual está diferenciada en diferentes tipos de suelo. Aquí tenemos la distancia de la excavación entre la profundidad y el asentamiento entre el asentamiento vertical máximo. Igual esto es para arenas, para arcillas firmes y esto para arcillas medias a blandas. Pero igual son gráficas que únicamente nos dan una idea de cómo va a estar el problema. Lo que necesitamos realmente es hacer un análisis. Puede ser un análisis analítico como este. Ven ustedes, aquí tenemos una excavación anclada y dependiendo del ángulo que tenga las anclas, tenemos diferentes desplazamientos. Aquí tenemos desplazamiento cero y conforme se va incrementando el ángulo en diferentes niveles de anclaje, tenemos muchas más deformaciones. Aquí empezamos con poquito cuando el ángulo es cero y aquí tenemos muchito cuando el ángulo es 30 grados. Claro, la eficiencia del ancla baja mucho, ¿no? Entonces, podemos hacer un análisis analítico como este, o podemos hacer un análisis con métodos numéricos como este, con el método del elemento finito, en donde vemos dónde están los desplazamientos máximos. Noten aquí el empotramiento, vamos a pensar que es un muro pantalla,
dentro de, o sea, abajo de la excavación. Si ustedes lo empotran menos, se va a compartir diferente a que si lo empotran más. Se va a comportar de una manera si tienen ustedes 2 niveles de anclaje, si tienen 3 o si tienen 1. Entonces necesitamos otra vez combinar todos estos elementos para lograr un diseño óptimo. Si le ponemos muchas anclas, pues va a salir caro por el anclaje. Si le ponemos pocas, va a salir caro por la rigidez que requiere el muro pantalla. Vamos a distinguir dos deformaciones. Una sería la distorsión lineal, que sería lo que se mueve desde este punto menos lo que se mueve en el otro punto, dividido entre la distancia entre los dos puntos. La distorsión lineal. La distorsión, y nos genera grietas como las que se ven aquí verticales. La distorsión angular es más conocida por ustedes, es el asentamiento en este punto respecto al asentamiento de este punto, lo restan y lo dividen entre la longitud entre esos dos puntos. Y entonces lo que se está generando es un asentamiento diferencial hacia acá. Y las grietas que se generan son normalmente a 45 grados, apuntando hacia donde está el asentamiento diferencial, y esta le decimos distorsión angular. Este es vertical, distorsión lineal, distorsión angular. Bueno, aquí diferentes autores, empezando por Peck y los otros señores de las gráficas que vimos, y otros más, nos proponen diferentes valores límite para la distorsión lineal y la distorsión angular, en porcentajes de la altura de la excavación. Pero estamos viendo que dependiendo del suelo, pues vamos a tener diferentes limitaciones. Voy a ir a otra gráfica para explicar esto, creo, más sencillo. En esta gráfica tenemos aquí la distorsión lineal y aquí la distorsión angular, en porcentaje los dos. Entonces, cuando es poquito, dentro de esta curva, esto es despreciable. Aquí esto es ligero, ligero, daño severo, daño muy severo a corn, ¿no? Entonces, el criterio de Peck nos dice que es del 1 al 2% de la distorsión angular y no le importa la distorsión lineal. Entonces, pues, estaríamos dentro de este bloque, lo cual pues, nos dice, bueno, pues puede ser que estemos aquí abajo, también puede ser que estemos aquí arriba, si nada más dependemos de la distorsión angular. El criterio de Clough y O'Rourke, que es la siguiente gráfica, pues está con un punto de vista similar, pero donde solo le interesa la distorsión lineal. La angular le vale gorro, mal también creo yo. En cambio, los siguientes criterios que hemos visto para diferentes tipos de suelo nos mantienen ya con distorsiones, por ejemplo, distorsión lineal y angular del 1% a los dos. Ah, no, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Y en arcillas y arenas, mucho más estricto. El siguiente criterio también como que no le pone tanta importancia a la distorsión lineal y permite valores muy altos. Y el siguiente, bueno, la siguiente es ¿cómo medimos eso? Bueno, la manera más común de hacerlo es mediante referencias topográficas que se colocan en los muros de nuestros vecinos. Este es un ejemplo de un cuadro blanco con un triángulo rojo, un número de identificación, y entonces ustedes las colocan en los muros del vecino donde estamos llevando a cabo el proyecto de excavación. Y eso entonces lo nivelan periódicamente. Otra manera es identificar las posibles grietas en los muros de los vecinos. Se acostumbra mucho, sobre todo en proyectos importantes, yo lo recomiendo en todos, que se haga una visita de un perito acompañado con un notario para ver cuál es el estado de los vecinos antes de que empecemos la excavación. Porque si ya están agrietados producto de un mal comportamiento de la estructura vecina, cuando empezamos a excavar, si no hicimos eso, nos van a adjudicar todos los daños. Entonces necesitamos hacer un levantamiento con un ingeniero geotécnico experto, un ingeniero estructural y un notario que dé fe de lo que están diciendo esos señores. Y entonces se puede identificar, si hay movimientos, las grietas que decíamos. Aquí, como decíamos, el asentamiento diferencial es perpendicular hacia acá, de donde está la inclinación de la grieta. Estas grietas normalmente se presentan en familias, como veíamos en la foto. Una manera de atender esto es colocar testigos de yeso, que son pues, unas pequeñas plaquitas de yeso que se colocan aquí. No importa el espesor. Si las colocan muy delgadas, seca muy rápido. Si las colocan más gruesas, seca más lento. Pero el yeso es un material muy escandaloso. Cuando esto se mueve un poquitín, se va a generar la grieta. Entonces es importante que anoten ustedes aquí con un lápiz o con plumón indeleble, como quieran, aquí la fecha. Le toman la foto, lo que ustedes quieran, al cabo ya todo el mundo trae celular. Entonces, ven esto y regresan, por ejemplo, la siguiente semana.
Si el testigo de yeso está roto, pues vuelven a colocar otro y ya no regresan a la semana, regresan a los 3 días. Y así van monitoreando el comportamiento del vecino. Otra manera de hacerlo es instalar inclinómetros. Esta instalación de los inclinómetros se hace mediante una perforación o los pueden dejar ahogados en un muro o pantalla. En el caso de que sea una perforación, se coloca una tubería especial, de la cual voy a hablar ahora. Se coloca un material que lo confine para dejar este punto de abajo fijo y después se rellena con material que le permita a la tubería estar en contacto con el suelo. Esta tubería es especial porque tiene unos canalitos, dos aquí y dos perpendiculares, por donde entra el aparato que le decimos inclinómetro. Tiene los coples especiales para que coincidan los canalitos, etcétera. Entonces, esta tubería es la que dejan instalada en la perforación o ahogada en el muro pantalla. Y entonces meten este aparato que se llama inclinómetro. Estas rueditas entonces coinciden con los canalitos que veíamos hace un momento en la tubería, lo colocan primero en un sentido y van tomando lecturas cada cuando quieren, cada metro, cada medio metro, lo que sea. Luego lo voltean y vuelven a tomar la medida en el otro sentido. Aquí no importa tanto que el canalito quede exactamente perpendicular a la excavación. Lo que se están midiendo no son valores absolutos, sino relativos entre antes de empezar la excavación y después durante el proceso de la excavación. Aquí hay una máquina pues, de las que se utilizan para hacer sondeos, haciendo una perforación atrás del muro pantalla. Luego se coloca la tubería, como vemos aquí. Y ya instalada, bueno, aquí está el número de identificación, a qué profundidad está, etcétera. Y después toman las lecturas con el inclinómetro. Aquí están instalando el inclinómetro dentro de la tubería y aquí con este colector de datos están tomando las lecturas. Vamos a ver un ejemplo de una excavación donde monitorearon con este proceso. Esta es una torre de 52 niveles en la Ciudad de México, tiene anexo un edificio de 15 niveles y son 7 sótanos de estacionamiento. Las excavaciones son 25 metros en un área de 6.200 metros cuadrados. Aquí está el modelo geotécnico, hasta 50 metros. No voy a entrar en detalles porque no es el punto de esta presentación. Aquí está una vista durante el proceso ya aquí terminaron de colocar el muro pantalla, una tabla estaca, y aquí tiene unos puntales con una tabla estaca intermedia, esta tabla estaca de acero. Y colocaron 8 inclinómetros repartidos en el perímetro, como se ve aquí. Estos que están aquí abajo, el 1 y el 8, están sobre una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es esta que está, no es cierto, está desde donde está tomada la foto, perdón. Esta es otra avenida también importante, pero no tanto. Y entonces ustedes pueden calcular, en este caso con un método analítico, aquí está el cálculo de la desplazamiento contra la profundidad. Y estos señores calcularon que iba a tener 55 milímetros de desplazamiento en la superficie y esto se iba a comportar de esta manera hasta que a los 34 o 33 metros ya se iba a poner en cero. Y lo que midieron es que se desplazó 7 milímetros, 70 milímetros, y tuvo el comportamiento como se ve aquí, este inclinómetro. El que está acá atrás se desplazó menos. Ahora, la diferencia que se observó respecto de lo que se midió, en este caso se debe básicamente a la excavación que hicieron preliminar, donde no habían troquelado todavía, para instalar la tabla estaca que vimos en la fotografía anterior. Pero de esta manera pueden ustedes llevar el monitoreo con el tiempo de cuáles son los desplazamientos que se van generando y compararlos con lo que ustedes calcularon para estar dentro de las tolerancias que vimos de los diferentes autores. Aquí está el edificio ya terminado, aunque esta foto está medio borrosita. Y con esto pues les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Walter, por la presentación. La verdad, siempre es un placer escuchar sus presentaciones. Estuvo Gracias. interesantísimo. Y ahorita, bueno, tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas. Nos han llegado un par de preguntas interesantes durante la ponencia. Por tema de tiempo, no creo que me dé comentarlas todas, pero aquí le mando la primera, Walter, del ingeniero Gustavo Redondo. El rendimiento de las pilas es mucho menor que las pantallas. ¿Qué tanto? El tipo de pantalla se escoge dependiendo del terreno. A ver, otra vez, me repite la pregunta, Mario, por favor. Sí. El rendimiento de las pilas, entiendo de las pilas
secantes o tangentes es mucho menor que las pantallas de los muros pantallas. ¿Qué tanto es este rendimiento menor? Y el tipo de pantalla se escoge dependiendo del terreno. No entiendo a qué se refiere la pregunta con el rendimiento. El Viene principal siendo problema, productividad en la instalación. ok, eh, no sé, la productividad en esta instalación, bueno, pues sí es más rápido el muro de pantalla, ¿no? Por supuesto, porque la cuchara excava a una longitud mayor de lo que se perfora, se tarda casi el mismo tiempo. Pero yo creo que el principal problema ahí es el ancho de las pilas. Las pilas, pues es muy difícil hacerlas de menos de 60 centímetros. En cambio, muros, pantallas sí los podemos hacer desde 40 hasta, bueno, los he visto hasta 120 centímetros. Entonces es mucho más flexible eso. ¿Cómo se escoge? Por supuesto depende del tipo de suelo, pero sobre todo la presencia o no de agua en el suelo. Si tenemos agua, necesitamos buscar un sistema impermeable, porque si tenemos que bombear fuera del sistema de contención, vamos a dañar todavía más a nuestros vecinos colindantes. A menos que estemos pues, en un predio que no haya nada alrededor. Pero como eso generalmente no sucede, las áreas urbanas estamos todos confinados en espacios reducidos, eso no sucede. Pero se escoge, por supuesto, dependiendo del tipo de suelo y de la presencia o no de agua. Esos son los parámetros más comunes. Perfecto, gracias. Del ingeniero Rafael Ortiz, ¿cómo se diseña la zapata de reacción de un sistema de anclaje? Probablemente es del Ah, sistema de puntal. Se muy toma interesante. una zapata superficial, pero colocada horizontalmente. Es correcto. Vamos a distinguir dos casos. Uno en el cual usted está anclando respecto de una contención rígida. Si es un muro pantalla, por ejemplo, normalmente se pone un pequeño refuerzo adicional dentro del muro o por fuera se lo pone una placa de acero para que reaccione el ancla. Si estamos hablando de una contención de concreto proyectado, por ejemplo, se diseña una zapata, como se menciona, pero el diseño de las zapatas, como ustedes recuerdan, tiene tres términos. El CNC, que es el de la superficie de falla, un medio de gama B DF, pero un medio de gama BN gamma, que es el de la parte de empuje pasivo, y el que tiene que ver con la sobrecarga del DF, o sea, la profundidad de desplante. Ese término, en este caso, vale cero. El de un gamma DF NQ. ¿Sí están de acuerdo? Como Como está sobre la superficial. superficie y no está empotrada dentro del suelo, como las zapatas de una casa, por ejemplo, entonces gamma DF N gamma, pues vale cero. ¿Sí? Pero sí, exactamente como lo están comentando. Entonces hay que calcular la capacidad de carga horizontal en este caso, de acuerdo a la fuerza de anclaje que se ha pensado llevar a cabo. Entonces, puede ser una zapatita, puede ser un zapatón, depende de la capacidad de carga del suelo. Perfecto. Del ingeniero Víctor Caraballo, en las excavaciones autoportantes, ¿cómo se asegura que el empuje de suelo no venza la resistencia a flexión de cada panel? Usted tiene que revisar vamos a suponer que es un muro pantalla, entre panel y panel de muro pantalla, que la fuerza tangencial que mostré en la ecuación no supere el esfuerzo de compresión del muro. ¿Sí? Entonces usted tiene que revisar el ancho del muro, el F'C del concreto y la cantidad de acero que tiene para responder a ese esfuerzo tangencial. Ese es en las autosoportables. El esfuerzo que se está, a ver, no, para ver en la pantalla, que se está revisando es panel contra panel, así tangencialmente. O sea, no es así como en los otros casos, donde revisamos un esfuerzo de flexión hacia dentro de la excavación. No, esto es visto en planta o visto desde arriba, estamos hablando de esfuerzo tangencial, Entonces, panel ahí contra panel. yo aumento la pregunta. Entonces, ahí en rigor no habría problema de flexión en este sentido dentro del panel. Es correcto. ¿Por Sería qué? todo Porque con puro compresión, entonces. exactamente, solamente estamos preocupados por la compresión. ¿Por qué? Por la geometría circular. Si ustedes ven las estructuras de mampostería antiguas, desde los romanos, si ustedes quieren, no toman ningún esfuerzo de tensión, todo trabaja a compresión. Y la única manera de que esos arcos se sostengan es porque están trabajando igual hacia compresión. Interesante. Y bueno, voy a comentar ahorita una pregunta más, que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Es del ingeniero Elmer.
¿Qué procedimientos hay para la corrección de desplazamientos de pantallas mayores al admisible? Em, Ese es un problema. Si ya se desplazó, la verdad no hay poder humano que lo detenga, ni que lo regrese a su lugar. No, 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 eso no es posible hacerlo en términos generales. Si ya se desplazó, habrá que, si estamos apuntalando con anclas, habrá que colocar anclas intermedias para detener mayores desplazamientos. Si está apuntalándose con puntales de acero, pues habrá que colocar un intermedio. Si se está haciendo con losas estructurales, habrá que ayudarle con alguna cosa intermedia, pero no podemos corregir y regresar el muro a su lugar, imposible. Eso no hay manera de hacerlo. Ya se complica. Bueno, perfecto, Walter, la verdad, muchísimas gracias de nuevo. Así damos por finalizada el tercer seminario sobre el sistema de contención. Los invitamos nuevamente a resolver y enviar algunos de los puntos indicados en el link que compartimos de los problemas. La verdad, la iniciativa que está llevando a cabo ahorita la Sociedad Internacional, la CAPG y los grupos de jóvenes, creo que vale la pena y sobre todo va a ayudar a mejorar el estado del arte de toda la profesión, ¿no? Es un esfuerzo a nivel global. Y bueno, como recordatorio antes de concluirla, el próximo seminario será sobre diseños de taludes. Va a ser el próximo martes 22 de diciembre a la misma hora por el mismo canal. Vamos a pasar sin nuevo el link de Zoom. Así que los esperamos y nuevamente muchas gracias a todos por participar y esperemos sus respuestas también en el desafío. Gracias a todos. Muchas gracias, Walter. Gracias a todos. Gracias, Mario. Buena tarde. Y hay una cosita ahí. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Ingeniería que nos prestó la plataforma. Ya me estaba olvidando. Muchas gracias a la sociedad. Muy bien. Feliz Navidad. Muchas gracias, Karina. Un gusto, hasta luego.